vedette, o de cabaret en el periodismo. Acá te vamos a contar la justa y te vamos a mostrar la realidad. Mientras otros te distraen con el pasado, acá hoy vamos a hablar de lo que se viene, de la reforma laboral, de la reforma tributaria, del paquetazo económico, de los temas que te van a tocar en el bolsillo. De eso te vamos a estar hablando hoy aquí. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Reforma Laboral, porque esta noche vas a escuchar a uno de los que más se oponen desde el campo sindical a la reforma laboral, que es el secretario de la Corriente Federal, Sergio Palazzo, que la semana pasada lanzó una dura advertencia al gobierno si la reforma prospera. Y vamos a tener, como hacemos siempre, el debate. Anticipando los debates que se vienen en el Congreso, los estamos anticipando aquí con referentes de todos los bloques, incluido el oficialismo. Como hacemos los debates aquí en Minuto 1, escuchando todas las voces que corresponde, como corresponde y sobre todo con mucha tolerancia, porque acá no nos molesta la opinión de otros, aunque difieran con los que se produce siempre en el debate. Muy bien, el primer título que vamos a estar desplegando enseguida: dura advertencia de la Iglesia. Se pone en marcha el nuevo episcopado con la llegada de Monseñor Oscar Ojea, un representante en línea directa con el Papa Francisco. Es lo que buscaba el Papa Francisco para la Iglesia argentina. Alguien que sintonice con su línea pastoral, con su línea no solamente a nivel ecuménica, sino también con los postulados del Papa, también en materia económica. Y el nuevo presidente del episcopado argentino, Monseñor Ojea, va en la línea que el Papa viene marcando, en esta línea de rechazo a las políticas neoliberales, de opción por los más necesitados, y por eso también es el primer documento duro del nuevo episcopado, que enseguidita te lo vamos a estar comentando. La advertencia que ha lanzado el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano: los ministerios tienen que ser una trinchera. Lo ha dicho ante el rumor, ante el trascendido, que el Estado podría despedir más empleados del sector público. Y un clásico, la obsesión permanente de quien a partir de diciembre se convertirá en ex diputada nacional, Margarita Stolbizer, que dijo que va a pedir el desafuero de Cristina, pero desde el propio oficialismo lo están anticipando, prácticamente sin posibilidades de éxito. Usted fíjese que ni el oficialismo insiste hoy en pedir el desafuero de la senadora electa Cristina Kirchner. Vamos a ir ya con el primer tema, entonces. Vamos ya con lo que ha significado el duro documento de la Iglesia, la advertencia de la Iglesia ante la reforma laboral. Y vamos a ver qué ha dicho, como les decía, el nuevo episcopado de la mano de Monseñor Ojea. El trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona. Es el gran ordenador de la vida. Toda la sociedad es responsable de que nuestros hermanos puedan conservar las fuentes de trabajo y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Bien, esta es la advertencia que está lanzando el episcopado, justamente hablando de la dignidad del trabajo como ordenador de la vida y de que todos los laburantes tienen derecho a preservar su fuente de trabajo. Es la primera advertencia que hace la Iglesia, la nueva conducción del episcopado argentino, que, como les decía recién, está en una línea de sintonía directa con el Papa Francisco. Yo muchas veces se lo comenté aquí. Una de las cuestiones por la que el Papa Francisco no viene a la Argentina, no venía a la Argentina, era por su enojo con los obispos, era por su malestar con los obispos argentinos al Papa, pidiéndole para que visite la Argentina y que el Papa no contestó. A ese nivel se llegó
en la mala relación, en la mala sintonía que había con el episcopado anterior. Por eso, la llegada de Monseñor Ojea, en la misma sintonía que el Papa, ya comienza a producir esto. Con el episcopado anterior no ocurría, que frente a la reforma laboral que el gobierno está intentando, separa la Iglesia al lado de los laburantes, al lado de los trabajadores, defendiendo la dignidad del trabajo. Como siempre decimos aquí, ¿qué más queremos sino trabajo y laburar los que estamos en distintas órbitas del trabajo? Y así se hace, y así lo piden mucho. No van a pedir planes sociales, van a pedir trabajo, van a pedir por la dignidad del trabajo, en un país donde en este último año y medio se han perdido muchas fuentes. Por eso es importante este documento de la Iglesia en este momento donde la reforma laboral parece venirse con todo, donde el propio presidente Macri sigue advirtiendo que va a ir por la reforma laboral y que vamos a estar debatiendo esta noche, sobre todo con Sergio Palazzo. También hoy hubo una dura advertencia del secretario general de ATE, Capital, Daniel Catalano, hablando de reforma laboral y hablando, como ha trascendido del propio Estado, de despido en el Estado. Esto decía. Nosotros estamos construyendo una movilización al Congreso de la Nación frente a la reforma laboral y por supuesto que de llegar a haber despidos en el Estado Nacional, más allá de que nos vamos a movilizar, ninguno de nosotros está dispuesto a volver a su casa sin laburo, así que el ministro Ibarra sabe que se va a enfrentar a un colectivo de trabajadores que no vamos a abandonar nuestros puestos de laburo independientemente de que tengamos o no los telegramas de despido en nuestras casas. Tiene que saber el gobierno que no vamos a pasar la del 2015. Hay mucha firmeza en nuestra base, mucha firmeza en los empleados públicos y un marco de realidad. Hoy dejás de ser trabajador público y no te transformás en un trabajador privado. No hay trabajo para el pueblo. Frente a los despidos, vamos a paralizar el Estado y vamos a transformar cada ministerio en una trinchera. Bueno, y fíjese también cómo lo hemos marcado. Fíjese las contradicciones que muchas veces tiene el gobierno, con datos de la realidad, con informaciones que aparecen publicadas en el propio boletín oficial. Mientras desde el Estado, mientras desde el gobierno se dice que van a buscar un Estado mucho más moderno, mucho más ágil. Incluso durante el fin de semana en algunas publicaciones se estaba indicando que el gobierno está reclutando a jóvenes en el exterior para traerlos, para ponerlos en distintas órbitas, para hacer un Estado más ágil. Fíjese lo que ha sido un nuevo nombramiento en el Estado, en la jefatura de gabinete. Coordinador, mire, atenti porque es largo, Es otra de las secretarías que es larguísimo, no entra en una tarjeta, Coordinador de Administración y Análisis de Bases de Datos de la Dirección de Planificación de Campañas de Comunicación Directa, de la Dirección Nacional de Comunicación Directa con el Ciudadano, de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, de la Secretaría de Comunicación Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿Entendió? ¿Entendió algo? Este es el cargo que ostenta Luis Aníbal Navarro, según información publicada la semana pasada en el Boletín Oficial. Un puesto en la administración pública que insume 4 renglones en la decisión administrativa 981/2017 del área que encabeza el jefe de gabinete Marcos Peña. Coordinador, se lo leo de nuevo, por si no le quedó claro. Coordinador de Administración y Análisis de Bases de Datos de la Dirección de Planificación de Campañas de Comunicación Directa de la Dirección Nacional de Comunicación Directa con el Ciudadano, de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, de la Secretaría de Comunicación Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Salió publicado la semana pasada en el boletín oficial, no lo estamos inventando nosotros, bajo el número 981/2017. Fíjese, qué contradicción que tiene el propio gobierno. Por un lado dice que va a achicar, que van a sacar personal del Estado. Siguen creando, esta no es la primera, siguen creando este tipo de secretarías y subsecretarías de 4 renglones que díganme para qué sirven. Es realmente una fuerte contradicción que el propio Estado, el gobierno, debería analizar. Porque en un momento que se pide, hoy el presidente volvió a pedir austeridad, ahora lo vamos a escuchar, que el presidente pide sacrificios, que se pide que hagan esfuerzo los laburantes, el Estado se da el lujo de crear estas secretarías, subsecretarías de 4 renglones que la verdad no sabemos finalmente para qué sirve. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a la reforma laboral y a lo que se viene. Vamos. Pero hay una propuesta novedosa que estamos haciendo también con este proyecto, que es la creación de un fondo de cese que se trabaja a partir del convenio colectivo de trabajo, es decir, entre las partes, entre el sector empleador y el sector trabajador, y que este fondo de cese le dé previsibilidad principalmente a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que muchas veces, porque alguno hizo un juicio laboral, terminan cerrando la fábrica y pierden el laburo todos sus compañeros, digamos, ¿no? Entonces, como dijo el presidente cuando llamó a los consensos básicos, todos tenemos que ceder algo para poder encontrar el camino que saque a los argentinos de la situación en la que están aquellos que sufren la pobreza, que tienen más dificultades y que tienen que tener una oportunidad a través del trabajo, ¿no? Bueno, a ver, en esto que volvíamos, el propio ministro dice todos tenemos que ceder, un poco como le echa la culpa a los laburantes, pero después el Estado se da el lujo de crear estas subsecretarías o secretarías que no entendemos para qué sirven. La primera reflexión le voy a pedir a Sergio Palazzo sobre esto que escuchaba del ministro Triaca. Sergio. Sobre este punto particular, lo primero que puedo expresar es que, por un lado, es el rechazo, claramente, ¿no? Es pretender que los trabajadores nos paguemos nuestra propia indemnización. Y en segundo lugar, una vez más favorecen a los grandes sectores empresarios, porque ¿quiénes van a hacer uso de ese fondo? Generalmente aquellos que quieran echar barato y no pagar. El castigo que tienen hoy por una indemnización cuando el despido es sin causa, deberían tenerlo presente que quienes van a hacer uso de ese fondo van a ser precisamente las grandes empresas que van a despedir más. Así que, desde luego que rechazo toda la reforma que plantea el Ministerio, inclusive la tributaria y la previsional, pero me parece que este dislate de crearnos un fondo propio para pagarnos nuestras propias indemnizaciones es un dislate, realmente una locura. Y por otro lado también, al ser un fondo que va a ser administrado por una entidad sin fines de lucro, uno puede concluir que después también le van a agregar funciones y seguramente van a poder participar del mercado de capitales comprando bonos, comprando acciones, como hacen en la actualidad con el Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional. Con lo cual no es ninguna garantía que exista un fondo para que los trabajadores después puedan cobrar una indemnización. Bien, ahora enseguida lo vamos a continuar en el debate. También esta noche va a estar el diputado nacional de Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Está Miguel Eduardo Santín por toda la reforma previsional. Recordemos la semana pasada, el viernes, Carlos Melcoñán decía, ¿no?, que había existido mala praxis con la reparación histórica. Y también va a estar el secretario general del ANSES, Leonardo Fabré, porque han advertido que se está despidiendo gente del ANSES, Así que enseguida vamos a estar con todos estos temas. El presidente Mauricio Macri hoy habló y dijo lo siguiente. Imagínense si estos números que usted menciona de la universidad, de cómo se administra, cómo cuida los recursos, se hubiese hecho en cada intendencia, en cada gobernación, en cada presidencia de la Argentina. Hoy todos los argentinos tendrían cloacas, tendrían agua potable, tendrían pavimento, tendrían autopistas para moverse por el país y llevar su producción, tendrían trenes. Pero por suerte lo entendimos y por eso decidimos un cambio y por eso nos pusimos en marcha. Y ahora lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, y Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, sobre la reforma laboral que se viene y las negociaciones que el gobierno tiene con la CGT, decía lo siguiente hoy.
Estamos esperando nosotros porque habían otros proyectos que veníamos hablando y para nosotros fue una sorpresa la reforma laboral. Entonces la pusimos a consideración del Consejo Directivo y por unanimidad se decidió rechazar los artículos que perjudican a los trabajadores. Si el gobierno quiere discutir sobre esos artículos de la reforma laboral, lo vamos a discutir porque corresponde. Y posteriormente iremos a dar las explicaciones que corresponde a la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Ustedes van a lanzar algún plan de lucha? ¿Se está hablando de eso? No, lo primero que vamos a hacer nosotros, es ir a hablar con los legisladores. Y en función de la respuesta que tengamos de los legisladores, si los legisladores, tanto diputados como senadores, apoyan la posición de la CGT, no va a ser falta hacer nada, pero en el caso de no apoyar, seguramente todo el movimiento obrero va a decidir cuál va a ser la modalidad de la protesta. Bien, allí decía Acuña, sorprende, porque dice Acuña que fueron sorprendidos por la reforma laboral, que hace mucho tiempo que la vienen negociando también desde esos sectores de la CGT con el gobierno, ¿no? Bueno, y enseguida Berco nos va a estar anticipando porque hoy el gobierno presentó ya en la Cámara de Diputados la reforma tributaria con el impuesto que pesa sobre las bebidas colas y que ha desatado, lo contaba la semana pasada Berco aquí, una guerra, una advertencia de Coca-Cola, ¿no? Enseguida vamos a estar con eso. Berco tiene otras perlitas también porque viene una reforma tributaria sobre otras empresas que en algún momento se han mostrado muy cerca del gobierno y que hoy, ahora lo va a anticipar Berco, han amenazado con irse del país. Antes de meternos en el debate, tenemos un programa muy interesante. Quiero hacer una línea también de judiciales. Ustedes saben que el Palacio de Tribunales está muy activo con las causas del pasado. Hoy, Alejandro Van den Broele, que está acusado, imputado por la causa Chicone, en la que está siendo llevado a juicio oral y público, el ex vicepresidente Amado Boudou decidió pasar como testigo protegido en el marco de un testigo arrepentido del programa de testigos protegidos. Esto lo había venido negociando en su momento con funcionarios del gobierno. Después todo quedó en la nada y hoy sorprendió porque Van den Broele se presentó ante el fiscal Dilelo y hay muchos trascendidos, todavía no hay una información oficial, pero habría aceptado ser testigo protegido para brindar información. Ahora, en un proceso en que se debe conocer qué pasó justamente en la causa Chicone, si Van den Broele está dispuesto a contar todo, será muy interesante también que Van den Broele cuente quiénes fueron los que financiaron esa operación. Porque allí hubo muchos banqueros del poder metidos en eso. Y será muy interesante entonces que Van den Broele, habrá que ver los términos también en los que ingresa y cómo ingresa a esta figura de testigo arrepentido. ¿Va a contar todo? ¿Va a direccionar hacia un sector? Porque reitero, como lo venimos diciendo con otras causas, acá no está ocurriendo en la Argentina ni un Manipuliti ni un Lavallato. Porque acá se está viendo sobre un sector y no se está poniendo los dos lados del mostrador, los que fueron corruptores y los corruptos, en el banquillo de los acusados. Que eso sería como ha ocurrido en Brasil o como ocurrió cuando se habla del Manipulite en Italia. Eso no está pasando en la Argentina porque la justicia solamente está enfocando para un sector. Por eso sería muy interesante que si finalmente se confirma esto que ha trascendido hoy, Van den Broele esté dispuesto a hablar de todo. También que cuente los financistas, los banqueros del poder, que en algunos casos han estado muy cerca y después se desligan. Que cuente todo, que observe sobre todos los personajes, también sobre los Chicone, obviamente. Pero sería muy interesante que hable de los banqueros del poder. Muy bien, Berco, hay novedades, ¿no?, de la reforma tributaria. Es así, Gato, sí. Hoy llegó al Congreso, más de 260 páginas tiene el proyecto de reforma tributaria que incluye, como había anunciado Nicolás Dujovne,
el impuesto a la Coca-Cola. Se viene la guerra de los coca-coleros. Atención, porque durante el fin de semana hubo fuertes advertencias desde Atlanta, la sede mundial de Coca-Cola, respecto de la posibilidad, primero, de suspender inversiones que la empresa tenía comprometidas en el país por $1.000 millones. Luego, por dejar de comprarle los jugos que abastece a Argentina, jugos desde Tucumán, desde Entre Ríos, abastece a distintas filiales de Coca-Cola en el mundo para hacer sus gaseosas. Todo esto como consecuencia de la suba de impuestos internos entre el 4 y el 8%, que son actualmente, al 17% para las bebidas azucaradas, en virtud de lo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, considera algo que hace mal a la salud. Argentina, vale destacar, tiene el consumo por cápita por año más elevado de gaseosas y bebidas azucaradas del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Hoy la compañía norteamericana sacó otro comunicado bajando un poco la tensión, diciendo que lleva 75 años en el país, que confía en llevar adelante un diálogo que permita que esto no redunde en que los usuarios paguen más caras las gaseosas y en que la empresa se vea obligada a echar gente, pero evidentemente estamos ante un conflicto de dimensiones importantes. Y otro que estalló hoy tiene que ver con Mercado Libre. Atención a esto. El titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, fue mencionado muchas veces como un ejemplo de empresario por parte del presidente Mauricio Macri. Tuvo en algún momento, ¿te acordás que fue uno de los primeros actos a los que concurrió el presidente, no? Sí. Mercado Libre. Una inauguración de su nueva sede, sí. Pero además después... Incluso antes de asumir. Incluso como presidente electo. Pero después, además, lo puso como uno de los 4 empresarios emblema en el Davosito del año pasado. Bueno, hoy, fíjense ustedes lo que tuiteó Marcos Galperín desde su cuenta, desde la misma cuenta de Twitter. Bueno, fue una... Perdón, Berco. Sí. Pero fue una de las estrellas del Último Idea. Claro. Exactamente. Antes del Último Idea había puesto un tuit exigiendo la reforma laboral a la brasileña. Y ahora sacó este tuit diciendo: ¿vieron que Amazon está haciendo un concurso de ciudades o países para ver dónde pone su cuartel general, su headquarters 2? Puede ser una buena idea que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Dice. Está lanzando. Es un mensaje cuasi. Sí, claro, como se decía antes. Marcos es Galperín, un mensaje de apriete, me parece grande, ¿no? Marcos Galperín, exponente del nuevo emprendedurismo, pero en realidad poco que ver con Steve Jobs o con Jeff Bezos, porque este hombre es el heredero de una de las grandes fortunas de la Argentina, del Emporio Sadesa, la curtiembre más grande del país. Bueno, Marcos Galperín cita en ese tuit que le mostré recién a otro de uno de sus vicepresidentes, que, fíjense ustedes, si lo podemos mostrar, lo que dice es: nos cambiaron las reglas del juego y de esa manera no se puede... qué difícil que es, dice Jacobo Imag, tener tu casa matriz y competir contra las mayores empresas del mundo en un país donde 10 años y 4 auditorías más tarde te amenazan con cambiar las reglas del juego y te enterás vía la prensa. Esto es porque la AFIP avisó que, en virtud de sus auditorías, Mercado Libre le tiene que devolver 500 millones de pesos. 500 millones de pesos en impuestos que no pagó por haber usufructuado los beneficios de la ley de software. Lo que pasa es que la ley de software exige que las compañías que tienen esa exención impositiva no solamente produzcan software, sino que vendan software. Ellos lo que hacen es producir software para usarlo ellos, para hacer la venta de productos en toda Latinoamérica. Bueno, es una disputa interesantísima en lo más alto del poder y con un empresario súper beneficiado por Mauricio Macri, que ahora directamente le dice: me muevo el cuartel general de la Argentina. Yo recomiendo a todos los que tengan tiempo que miren los comentarios que hay debajo de los twitters, porque realmente son interesantes. Es un debate maravilloso el que se generó allí abajo. Déjame, Gato, agregarte algo sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria incluye, además de lo que dijimos del impuesto a las gaseosas, que era un tema conflictivo, pero que bueno, va a seguir seguramente la discusión en el Congreso y demás, incluye el IVA a los servicios web. Y esto es, según el detalle que dieron, Netflix va a empezar a pagar IVA, eso ya lo sabíamos, pero ahora se plasmó en la ley. Spotify, el servicio de música online, y hasta Tinder y Happen, los servicios de citas,
que usan mucho los solteros últimamente, bueno, van a pagar impuestos. Por ahora son gratis, digamos. Tinder y no se quitaron los de los televisores y los de los autos de alta gama, eso se va a hacer progresivo, ¿no? Progresivamente se va a quitar el impuesto a los electrónicos. Esto genera mucha inquietud en Tierra del Fuego, lógicamente. Pero lo más llamativo y lo novedoso de hoy es impuesto a Netflix y a Spotify, pero también, si llegan a cobrar en algún momento, a Tinder y a Happn. Muy bien, ya nos metemos con el debate sobre la reforma laboral. Recién escuchábamos la primera aproximación, que es Sergio Palazzo. ¿Qué cree que busca el gobierno? Digo, porque acá empecemos al contrario, le cambio la pregunta. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral hoy en la Argentina? Yo creo que lo primero, están atadas las tres cosas: la reforma laboral, la previsional y la tributaria. Este es un mismo combo. Creo que el gobierno lo que manifiesta es que con la disminución de impuestos al salario lo que se busca es generar más empleo, y no pasó en las experiencias en otros lugares del mundo, no ha pasado esto así. Lo segundo, creo que no es necesario, y en todo caso, antes que un blanqueo, deberían tomar los consiguientes castigos con aquellos que han negreado a los trabajadores durante tanto tiempo y hoy van a verse beneficiados precisamente por esta norma de blanqueo que se va a realizar. Y en cuanto a la reforma en sí, en materia laboral, creo claramente que va en consonancia con la ideología política de este gobierno y con lo que pretende, es decir, trabajadores disminuidos en su derecho casi al nivel de inexistencia de los mismos, porque particularmente hay un artículo dentro de la reforma que proponen que deroga el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la irrenunciabilidad de los derechos. Quiere decir que cualquier trabajador que haya obtenido por vía de una convención colectiva una mejor condición de trabajo, un mejor salario, llega a su escritorio, a su lugar de trabajo, se lo hacen firmar que renuncia a eso y eso es válido por encima del convenio colectivo. Entonces me parece que apuntan a eliminar la protección del derecho laboral, que no es una relación de iguales para que se plasme en una relación de cooperación como plantea el gobierno. Es una relación absolutamente distinta. Es más, el derecho laboral casi como una continuidad de una cuestión de clase surge para proteger al trabajador. Entonces creo que tiene que ver más con la ideología de este gobierno, tiene que ver con acceder y ceder ante las presiones de los sectores empresarios y de los sectores grandes del capital. Y ahí nadie habla de mafias porque pareciera ser que lo apretan al gobierno y el gobierno cede ante esas presiones. Pareciera ser que cuando los trabajadores hacen un juicio son jueces mafiosos, abogados mafiosos, pero cuando los que apretan son los empresarios no son mafiosos. Hay que reordenar el mercado laboral como ellos dicen. Por eso creo que en esto no hay matices, no hay temas para discutir con el gobierno. O se es parte y cómplice de la quita de los derechos de los trabajadores o se confronta con eso. Por eso Acuña dijo que va a tratar de negociar y sentarse a la mesa de discusión. Nosotros entendemos que no hay nada que negociar si se trata de pérdida de derechos de los trabajadores. Y si tenemos que llevar una propuesta, me parece que la propuesta tiene que tener otros condimentos y tendríamos que discutir, así como la revolución industrial permitió que se trabajara menos horas, la revolución tecnológica que se permita que se trabajen menos horas. Creo que hay que discutir no solamente ese régimen horario, hay que discutir que se considere servicio esencial el trabajo humano dentro de las empresas y no el trabajo tecnológico. Creo que hay que discutir también una serie de cuestiones vinculadas a recuperar derechos de los trabajadores y no a perderlos. Y también hago una referencia respecto a la reforma de los jubilados, es decir, el gobierno ha manifestado que se va a ahorrar, o los economistas han manifestado que el gobierno se va a ahorrar 100.000 millones de pesos producto del cambio del cálculo del haber jubilatorio, que si le agregamos otras cuestiones como la asignación universal o como las asignaciones familiares, esa cifra llega a 7.700 millones de dólares, que para mí no es ahorro, es saqueo. Pero 1.100 es lo que... Porque acá, digamos, lo que el gobierno señala que hace esto por la necesidad de bajar los costos laborales y que con la reforma en realidad lo que se va a posibilitar es mayor empleo en la Argentina. Yo puedo dar un dato estadístico y tiene que ver con que, para no hacer una referencia estricta a un solo gobierno, a un periodo de gobierno, en los últimos 15 años en la Argentina se produjeron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales más del 90% fueron pymes. Y fueron con estos convenios colectivos, con estos jueces, con estos abogados que litigan y con estos sindicatos. Quiere decir que la decisión de que haya empleo o no tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, no con los derechos que tienen los trabajadores. Daniel Lipovetsky,
Ante la virtud de crítica, hoy hasta la Iglesia ha lanzado una dura advertencia sobre la centralidad del trabajo y la necesidad de defender la dignidad del trabajo en la Argentina. Digo, ¿el gobierno va a repensar la reforma laboral o va a seguir adelante con lo que viene proponiendo? No, va a seguir adelante con el debate, ¿no? Con el debate, con el diálogo con la central con los representantes de los trabajadores, que es la CGT. Me parece que ese es el camino que justamente el presidente Macri lo propuso cuando lanzó las conciencias básicas, justamente hace 15 días en el Centro Cultural Kirchner, y creo que es la manera de resolver esta situación. La primera pregunta que hay que hacerse, como bien vos recién le preguntabas a Palazzo, si es necesaria o no. Y yo creo que hay que hacer un análisis sobre eso. ¿Estamos conformes como está el mercado laboral en la Argentina hoy? Un tercio de los trabajadores en negro, uno de cada 3 trabajadores no tiene ni aportes jubilatorios, ni obra social, ni su salario se ajusta por paritarias, ni tiene seguro de riesgo del trabajo. Me parece que es una situación que durante los últimos 15 años por lo menos no ha sido resuelta con las leyes vigentes actualmente. Y me parece que hay que trabajar para eso, y creo que hemos avanzado bastante en el consenso con la CGT en modificar las leyes actuales vinculadas con tender al blanqueo laboral. Yo creo que hay que resolver esta situación y que hoy todos los trabajadores dejen de estar precarizados para tener un trabajo en blanco y como corresponde. Luego tenemos el tema del desempleo. Las cifras del desempleo ¿estamos conformes con esas cifras de desempleo? Yo creo que no. La verdad que tenemos un montón de trabajadores, sobre todo en el sector más joven, que están desempleados, que le cuesta acceder a su primer empleo. Por eso me parece que hay que trabajar en el tema de la capacitación, sobre todo del sector más joven, y creo que la ley apunta bien en ese punto. Y el tercer punto, que es el más difícil de consensuar, por supuesto, es la modificación de la ley de contrato de trabajo, porque claramente es una ley que tiene muchos años, que es del año 74, que es una buena ley, la ley Centeno, es una ley que si no hubiera sido buena no hubiera regido durante tanto tiempo, tiene casi 40 años, o más de 40 años, pero que claramente quizá ha quedado desactualizada en algunos puntos para adaptar al mercado laboral de hoy. Y en ese punto no hay que tratar de buscar los consensos necesarios para ver qué modificamos y qué no modificamos de la ley. Seguramente el papel de trabajo que propuso el gobierno a la CGT es un papel de discusión, y después ahí el gobierno tratará de consensuar con los representantes de los trabajadores. Y después está la segunda instancia, que es el Congreso, ¿no? Seguramente cuando ingrese el proyecto lo vamos a debatir, vamos a buscar la mejor ley posible, tratando de que sea la ley necesaria para generar el crecimiento del empleo privado, que en la Argentina no crece hace por lo menos 5 o 6 años, y que por lo tanto, ahí Palazzo decía que se han creado muchas empresas con esta ley laboral. Sí, también hay muchas que han cerrado durante este proceso. Por lo tanto, me parece que si llegamos a la conclusión de que tenemos que mejorar las leyes para que realmente crezca el empleo, hay que apuntar hacia ahí, por supuesto, con la búsqueda de los consensos necesarios. A ver, Sergio. Sí, me parece que hay que terminar con la lógica de que todo pareciera que es inevitable y por eso pasa. La disminución de aportes sobre el salario o de impuestos sobre el salario, como lo denominan, no es garantía de levantar o de bajar el nivel de informalidad. Y tomo como ejemplo lo que pasa en Perú. Si hay un país paradigmático en la región de lo que es el capitalismo, es Perú. Y en Perú se tributa el 17% sobre lo que se denominaría impuesto al salario, y la informalidad es el 50%. Acá hay un 35% de informalidad y la carga aproximada es el 35%. Entonces se dice que tiene una íntima relación. El ejemplo más claro es Perú. Disminuyeron los impuestos. En la época de los 90 disminuyeron lo que se denominan impuestos al salario entre el 30 y el 80%, y hubo una explosión de desempleados en la Argentina. Quiere decir que tiene que ver con otras características, particularmente la generación de empleo, con frenar un poco esta libre apertura de importaciones, que el propio presupuesto del ministro Duhovne, que lo presentó en diputados, dijo que crecía este año un 10%. Daniel. Sí, yo creo que, a ver, los ejemplos, lo que pasó en los 90 tenía que ver con otra política, ¿no? Con una situación distinta, tipo de cambio fijo, ley de convertibilidad, una apertura unilateral de la economía, cosa que no ocurre hoy de ninguna manera. Hoy tenemos un montón de regímenes promocionales y un montón de regímenes incluso de restricción de las importaciones, como por ejemplo las licencias no automáticas, que no existían en los 90. Por lo tanto, me parece que es incomparable una situación con la otra, y la crisis del desempleo se debió justamente al fin de la convertibilidad, donde llegamos a un nivel de desempleo terrible, y que por supuesto no es de ninguna manera. Nosotros lo que queremos es que crezca el empleo, no que disminuya. Me parece que el estímulo a la contratación por parte de alguna manera, resignando el Estado, recaudación fiscal, para generar más toma de trabajadores, yo creo que es un instrumento a tener en cuenta. Por supuesto que puede haber otros, y está dentro del marco del debate que podemos darnos. Lo que yo creo es que así como estamos, no es lo inevitable, no. Así como estamos,
no hemos logrado que el empleo crezca, ni siquiera durante los mejores momentos de la economía argentina del gobierno anterior, donde teníamos valores de la materia prima, de valores que nunca tuvimos en la historia. Por lo tanto, me parece que es válido ese instrumento para que lo discutamos. Por supuesto que si aparecen otros, también podemos discutirlos. Sí, para no incomodar con la comparativa con los 90 y tomar otras a tomar el ajuste y la flexibilización laboral o aquellos que tenían políticas proactivas en lo económico y políticas para cuidar el empleo. Los que decidieron por la flexibilización laboral, después de un estudio de la OIT sobre 111 países, determinaron que cayó un 3% el nivel de empleo en esos países. Y los que tuvieron una situación de asistir a la economía con subsidio y generar subsidio, en la Argentina se duplicaron los repros, que no es un buen ejemplo, pero se duplicaron los repros, mantuvieron su nivel de empleo. Quiere decir que a nivel mundial está establecido en estos estudios de que no es así. Y la otra referencia, en la que muchas veces suelen los países que abrevan en las políticas del Fondo Monetario mirarse, que es la crisis de Turquía. En la crisis de Turquía fue exactamente lo mismo, se tabuló una cantidad de importe en el cual no se tributaba impuesto al salario. Después de 3 años hay un informe contundente que dice que no se generó empleo y que al revés se desfinanció el Estado. Y el informe no lo hizo un economista progresista, lo hizo el Banco Mundial. Sí, creo que igual compararnos con Turquía, me parece que yo me compararía con otros países, y esto tiene que ver con, digamos, quizá con los países de la región, analizar cómo estamos. Me parece que los mensajes que mandan a veces, por supuesto que no coincido con el mensaje que manda Galperín de ninguna manera, pero más allá de que por supuesto... ¿Cómo lo toma ese mensaje? ¿Como un apriete? Yo creo que nosotros tenemos que tener una clase empresaria que tenga, digamos, defienda el interés nacional. Por supuesto que seguramente en el marco de esos, algunas decisiones del Estado a un empresario le pueden gustar más o menos, pero también seguramente está en el marco de una política determinada, y en ese punto podrá, digamos, discutirla hasta judicialmente. Si la FIP consideró que el encuadre de la ley de software no era aplicable a Mercado Libre, podrá discutirla judicialmente, y si no tiene razón, tendrá que cumplir con la decisión que se haya tomado. Ahora, en términos políticos, esto es el marco. En términos políticos es muy fuerte, ¿no? Porque es uno de los empresarios, el emblema de la nueva etapa. Pero acá te pregunto, ¿le está contestando con el bolsillo? Pero bueno, la disputa de los intereses, digamos, en ese pozo es un debate, digamos, de alguna manera de intereses. Yo no lo veo, digamos, lo veo desde el lugar, no lo coincido, por supuesto, y lo que digo es que, pero también es cierto de que hoy vivimos en un mundo tan interconectado que muchas veces las empresas juegan con esas situaciones, sí. Y por eso cuando un país, por ejemplo, hace una reforma laboral como la brasileña, un vecino nuestro que está pegado a nosotros, por supuesto nosotros tenemos que por lo menos considerarlo en nuestra ante la FIP, si hay algo que tiene que pagar, tendrá que pagar como cualquier hijo de vecino, no porque sea amigo del poder. Pero digo, ¿es por eso o es porque le toca algún punto la reforma tributaria que no quiere? Sí, lo que pasa es que Mercado Libre en realidad es como un marketplace, un mercado. Sí. No es que ellos... es un mercado virtual, no es que les van a cobrar a ellos por brindar el servicio. Sí, habría que preguntarle a Tusenegger por qué no los controla, porque prestan plata también sin ningún tipo de efecto regulador como tienen el resto de los bancos. Sí, tienen microcréditos, exactamente. Entonces habría que ver si también en ese andar, si lo están controlando en materia de lavado de dinero, de dónde salen los fondos para dar los préstamos. Me parece que el señor dueño de Mercado Libre tendría muchas explicaciones que dar si lo investigan un poco. Y además a nadie le gusta devolver 500 millones de pesos, ¿no? Bueno, hacemos un minuto, tengo que ir al móvil. Está Leonardo Fabré, titular del gremio de ANSES. ¿Hay despido en el ANSES, Fabré? Buenas noches. Sí, lamentablemente, buenas noches, Gustavo. Lamentablemente tenemos despidos sin causa. O sea, pagan la indemnización. ¿Cuántos? Y te despiden. Son 6 casos hasta ahora. Hasta ahora veníamos teniendo despidos con causa, o sea, con problemas penales o con investigaciones de la institución. Pero es asombroso ya para nosotros que nos despidan indemnizándonos, pese a que los trabajadores no tengan ningún tipo de problema, ni inasistencias, ni sanciones. Por eso hemos declarado estado de alerta y movilización y estamos en un estado de asamblea permanente en ANSES a nivel nacional. ¿Y por qué cree que se da esto? Y ¿Qué por ven todo lo que detrás ustedes de están estos discutiendo. Acá está poniéndose en peligro una ley de convivencia fundamental, que es la ley de contrato de trabajo. Y la pone en peligro unilateralmente el gobierno nacional. Esto tiene consecuencias evidentes
en la convivencia de los argentinos. Y además están implosionando la economía nacional. Todas las medidas, Gustavo, que estamos discutiendo, observando, que son iniciativas de este presidente, de este gobierno, van dirigidas a destruir la economía de los argentinos, tanto en el campo del Estado puramente o en el campo de los privados. Entonces, estamos ante un embate que tiene como objetivo, sí, cambiar, pero cambiar para peor, cambiar para antes del 27 de noviembre de 1943, cuando se fundó la Secretaría de Trabajo y Previsión en la Argentina. Nos quieren esclavos otra vez, Gustavo, y me alegro que la CGT haya rechazado estas propuestas, porque todas las propuestas son rechazables. No nos interesa negociar esto que pone en peligro, vuelvo a repetir, la convivencia democrática en la Argentina. ¿Y la cómo se está dando, del salario, ¿y cómo se no está puede dando tocar. el tema a ustedes? ¿Cómo están siguiendo el tema de la reforma previsional que también el gobierno ha enumerado? ¿Puede tocar al ANSES? Porque lo que se está hablando, el otro día acá lo explicaba muy bien Berco, en este reparto fiscal que se va a hacer con los gobernadores, la plata que le van a dar a la provincia de Buenos Aires, a las provincias, decía, sale perdiendo el ANSES. Se lo desfinancia deliberadamente ANSES. Nosotros nos trasladaron las cajas provinciales en la década del 90, más de la mitad del país, incorporados sus déficits, y lo absorbió ANSES. A partir de allí, ANSES, en compensación, y estamos hablando de Cavallo, Cavallo al lado de estos tipos es un conservador, ¿no? A cambio, se crearon impuestos como el impuesto al tabaco o a la minería, que venían directamente a fortalecer financieramente a ANSES. Ahora, eso también lo han desaparecido y están deliberadamente debilitando a ANSES, tratando de lograr una jubilación mínima para todo el mundo, Gustavo. A ver, me eso permite, es lo que se está buscando. Leonardo, un minuto, lo tengo acá, Daniel Lipovetsky. ¿Es así? ¿Van a desfinanciar el ANSES? Dice que Cavallo era moderado al lado de ustedes. De ninguna manera. Cavallo fue el que implementó todas esas políticas para privatizar el ANSES, para privatizar las jubilaciones, no el ANSES, perdón, las jubilaciones. Entonces, la verdad que... Y ustedes están haciendo lo mismo. No, Fabre, lo siento, y con todo el respeto que te tengo, la verdad que no estás generando miedos cuando no hay, y estás buscando cosas que no decís. No tenés ningún fundamento para decir que nosotros queremos, que nosotros somos más conservadores que Cavallo. De ninguna manera. El presidente de la Nación dijo que ahorra 100.000 millones. Leonardo, un minuto. Ya hablaste. Leonardo, un minuto. Hagamos el debate que lo estamos haciendo en buenos términos. El año pasado debatimos aprobamos una ley de reparación histórica donde resolvimos más de 1.200.000 jubilados con reajustes jubilatorios. Eso definición es mentira. Es todo lo contrario. Entonces, eso es mentira. La realidad, si fuera así, 240.000 jubilados. 1.200.000 jubilados hoy están cobrando a través de la reparación histórica. Es mentira eso. Bueno, no es mentira. Eso es lo que dicen los informes de la ANSES. Eso. 240.000 jubilados, averigua bien. Yo trabajo en ANSES. Tengo los datos. Averigua bien. Sí, bueno, 200, los datos mentirosos que ustedes dan. Ustedes están debilitando el salario de los jubilados. El mentiroso sos vos, el presidente que no de la Nación. Entonces el mentiroso sos vos que defendés a Cavallo. Que dice que va a ahorrar 100.000 millones Cavallo de fue funcionario de un gobierno que vos no has defendido, los no mentirosos son ustedes, muchachos. El mentiroso sos vos que defendés a Cavallo. A colapsar explicale a los miembros de la... Recordale a los afiliados del ANSES que opinan de Cavallo. Esto es la economía solidaria. Recordarle a los afiliados de la ANSES que opinan de Cavallo. Fue el que privatizó las jubilaciones, no nosotros. Discutiendo con nadie. Nosotros no privatizamos las jubilaciones. Y después hacen. Están derechito ¿A dónde hacia una imponemos? tiranía Explícame económica. Dónde. Explícame dónde, Fabre. Te quiero explicar y no me dejas. No, es que habla vos solo. Habla vos solo. Si querés un monólogo, déjame hablar. Habla tranquilo, dale, haz un monólogo. No, monólogo no. Te estoy interrumpiendo porque estás mintiendo. Bueno, yo también, como vos me interrumpís, yo tengo el mismo derecho a interrumpirte. Averiguá con los jubilados qué movilidad recibieron de la ley de reparación histórica.
50 pesos, 30 pesos. No, y la no es recibieron así, obligadamente. no es así. Porque ustedes Hay ni muchos siquiera jubilados que cobraron respetaron la ley. hasta No el fueron con un 30% abogado, más están como cobrando dice la muchos ley. jubilados. No es así. Y más también, ¿no es así? Y bueno, entonces hablar así. con los jubilados e informarte. Sí, por supuesto, Yo hablo trabajo en con ANSES, los jubilados. ¿entendés? Vos no sé con quién hablas. Yo Ustedes recorro arman una el mentira país, hablo con la pero se gente, acaba. hablo con muchos La jubilados que mentira están muy contentos con la tiene reparación patas histórica cortas, y muchachos. que antes Ustedes se están quejaban colapsionando la de economía que estaban del años país. y años haciendo juicio y no cobraban los reajustes. Entonces, bueno, vos sabés. Sí, ahora hay más y se juicios. preguntaban, y Ahora quizá hay preguntaban, más juicios de ¿qué reajuste? hacías vos, Fabre, en Gracias esa a época? ustedes, ahora hay más juicios de reajuste. ¿Vos avalabas Ahora los se juicios del producen ANSES? más Bueno, juicios. Fabre, yo no los avalaba. No, Yo yo no siempre fui avalo. muy crítico. Tampoco los avalo a ustedes. Y ahora parece que. Ustedes Y ahora encima están ahora me encuentro que avalás a más Cavallo. juicios. La verdad que. Ustedes quieren. Caballo al lado de ustedes es una señorita Mirá vos, mirá qué bueno, recién dale, llegada dale. a la secundaria. Decime, decí porque, Ustedes a ver, son sí, un explícame por qué. desastre. Van a Explicale. dejar- ¿Hay ley de van a dejar convertibilidad? al país. Caballo hizo una Va a haber reparación que histórica. reconstruir No. el país. Fabre, Después de estás muy ustedes. equivocado. Después de ustedes va a haber que reconstruir Estás muy el país. equivocado, Fabre. Están Bueno. haciendo desastre en todos los ámbitos. Le- ¿Quién quiere discutir una reforma previsional? Ustedes nomás. Le ¿Nosotros agradezco. solos? No, lo discutirá el Congreso, veremos quién lo quiere discutir y quién no. Le Claro, agradezco. ustedes instalan las ideas y después las deciden unilateralmente. De ninguna Con Sergio manera. Massa Son todas o con leyes. Diego No hay Bocio, decisiones unilaterales. Que le dieron los votos. Si hubiera para sido así traicionar a el los presidente, jubilados. si hubiera Eso sido hacen así el presidente no hubiera Pero me lanzado la parece que conciencia Bocio y básica. Massa Le ya mentís no a la lo van a gente, apoyar, Fabre, te quedás con títulos y los ¿Pero qué tirás y no gente? justificás ¿De qué nada. gente Decís hablás? unilaterales. ¿De qué gente El hablás? presidente planteó Yo- justamente las yo pienso en iniciativas el para pueblo, debatirlas. no Entonces, en ¿sabés la qué? gente. Tirás ¿Entendés? títulos Para y no lo ustedes el pueblo justificás. es Es la muy fácil gente. decir, Para son más ustedes el primitivos que pueblo es un Caballo, todo consumidor. unilateral. Vamos, justifiquemos las cosas, Pero más fácil, hablemos seriamente. Lo que están haciendo ustedes, están quebrando al país. Desde Aerolíneas Argentinas, que ya la están quebrando, Mirá vos, hasta el sistema récord de jubilatorio. pasajeros Ustedes aerolíneas. están haciendo Récord de sí, pasajeros récord. aerolíneas. Abrimos Están ruta todos los días rompiendo con los nuevas. cielos abiertos. Vamos, Fabre, Por tirás favor, títulos por muchachos. tirar. Ninguna de las favor, cosas que sí. decís tiene justificación. Lo que Ninguna. te estoy diciendo, Ninguna dentro tiene de muy justificación. poco tiempo ¿Te gusta lo va a tirar ver el títulos nada pueblo. más, Fabre? El pueblo se confundió con ustedes. No. Y el movimiento obrero lo Mirá va a vos, enfrentar. mirá vos. Así Lo que el va a pueblo se enfrentar, quédate confunde. tranquilo. Mirá vos, sos peronista Sí, y no el pueblo respetás la se voluntad confunde. popular. Mirá qué demócrata que sos, ¿Qué Fabre. voluntad? Porque el 42%. Qué demócrata que sos, Fabre. El Mirá vos, 42%. realmente. Ustedes son la Mirá primer vos. minoría, hermano. Hay que respetar la Si hubieran voluntad sacado popular, el Fabre. 54, directamente 42% de la gente acompañó a los candidatos que cambiamos, Fabre. El 58 Respetemos le la dijo voluntad que no, popular. Ahora, cuando ganan El 58 ustedes, le dijo cuando que ganan no. ustedes, el pueblo no Y se ustedes, confunde. Cuando con su pierden, poder el pueblo se mediático, confunde. Mirá vos. instalan que son los Qué ganadores. demócrata, lindo Ganadores ejercicio de la pelota democracia, son Fabre. ustedes. Así Ustedes están dirigís instalando tu una sindicato, mentira. Fabre. Y la verdad ¿Así? que la solamente Argentina está harta de solamente mentiras de tus ustedes. afiliados no se Está equivocan si te harta. eligen a vos presidente, 42% secretario general. es menos del 50%, hermanito. Bueno. Dejen de mentir. No, Tienen no, el que estás mintiendo 58% sos en vos. contra. Leonardo Fabre, El 58% gracias. es más que el 42%. Gracias, ¿Sabés? Leonardo. Gracias, Leonardo. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, seguimos aquí con el debate. Está Eduardo Santín. Primero una aclaración. El jefe de gabinete informó al Congreso que están cobrando la reparación histórica 742.000 personas. Así que eso del 1.200.000, esto, digamos, por ahora, digamos... Y el único dato que no publica la ANSES es ese, así que, digamos, forma parte de este verso que hay con la reparación histórica, que aparte la están usando para poner en crisis el ANSES. Pero recién Lipovetsky decía, es decir, que todas estas cosas que se iban a hacer en la reforma laboral, en la realidad formaba parte de un esfuerzo que se hacía para resolver, es decir, los trabajadores que estaban en el trabajo informal. Quien va a hacer el esfuerzo son los jubilados, los pensionados, los que tienen las pensiones no contributivas, los que cobran la UH, digamos, porque la realidad es sacan 100.000 millones o 120.000 millones a ese sector para poder compensar lo que van a perder por las contribuciones patronales, que son algo así como 45.000 millones, es decir, lo que van a perder porque el 20% del impuesto a la ganancia deja de ir al ANSES y se pierde, porque eso, como pasa en el impuesto al cheque, que son más o menos 50.000 millones, el resultado, el equilibrio es que los jubilados y los pensionados, los discapacitados con las pensiones no contributivas, los chicos de la asignación universal, pierdan el año que viene 100.000 millones para compensar ese esfuerzo que está planteando. ¿A quién se lo pide? A los sectores más vulnerables. Así que, digo, me parece que forma parte del debate, porque cuando el presidente dice tenemos que hacer todos un esfuerzo, digamos, en la reforma laboral y en la reforma impositiva le están pidiendo al capital que haga un esfuerzo. Es decir, la realidad
nadie está haciendo un esfuerzo, porque cuando aumentan los impuestos internos, el esfuerzo es para la gente, porque la que termina pagando, es decir, la Coca-Cola más alta o la gaseosa más alta, esa en definitiva es el propio trabajador. Así que me parece que acá hay un esfuerzo planteado de un solo sector y me parece que eso no resuelve, porque si quieren la realidad blanquear a la gente, lo que tienen que lograr es que las empresas puedan vender. Para que las empresas puedan vender, la gente tiene que tener plata en el bolsillo. Si no tienen plata en el bolsillo, no va a poder comprar y por lo tanto van a terminar cerrando las empresas. Entonces, el tema no es la discusión de poner en blanco precarizando el trabajo, sino poner en marcha la economía para que a partir de poner en marcha la economía la gente tenga un trabajo decente. ¿Por qué decía al principio que está todo atado a reforma laboral con la tributaria y el paquete de la reforma previsional? Porque tiene un claro objeto fiscalista la reforma que se propone, que tiende a que el Estado tome o no pague esos 100.000 millones por el cálculo del haber jubilatorio, más aproximadamente, según los economistas nuestros, son 40.000 millones más que sería la actualización de las AUH, las asignaciones familiares. Y decía también, quería dar un número, que creo que globalmente la cifra es 7.700 millones de dólares que aportan los sectores más desprotegidos y lo máximo que pueden llegar a recaudar por este denominado impuesto a la renta financiera que van a imponer es 1.100 millones de dólares. Con lo cual claramente está determinado quién pague el ajuste. ¿Usted cree que tiene que ser más alto? Yo creo que debería haber una revisión integral de ese sistema impositivo tributario que pretenden. Yo no estoy de acuerdo con la disminución de los impuestos que ellos denominan al trabajo, porque me parece que es desfinanciar el sistema de seguridad social en la Argentina, y también creo que no se han hecho los números suficientes, porque si sacamos 140.000 millones de circulación de los sectores que lo utilizan nada más que para consumo, inclusive de cuestiones básicas de la canasta, va a haber menos recaudación a partir de esta situación, producto de esto. Y como decía recién el diputado Santín, también tiende a que esto va a generar alguna retracción en el mercado, como le gusta denominar a ello, y probablemente haya algún nivel recesivo. Si el consumo es el 70% del PBI en la Argentina y lo que se está afectando al retirar 140.000 millones de la escena económica argentina, que se lo va a ahorrar el Estado y se lo va a transferir a una tasa mayor de rentabilidad de las empresas, porque es esto. Es una tasa mayor de rentabilidad de las empresas, porque no le imponen a la otra parte que garantice los puestos de trabajo y tampoco que genere nuevos puestos de trabajo. Una sola cosa que tiene que ver, pero una sola cosa que tiene que ver, para que conteste, digamos, porque me encantaría tener la opinión. La realidad es que hablan siempre de consenso. En los dos proyectos que mandaron, es decir, no está la ley el cambio de la ley de movilidad. Lo van a hacer por decreto. No se animan a llevar al Congreso el tema de la movilidad jubilatoria. A ver, Daniel. No, es falso. Todos los proyectos van a ser enviados al Congreso, eso es lo que anunció el presidente, y serán fruto de la negociación que se está haciendo en este momento, si no, ¿para qué hubiéramos hecho la negociación que se está haciendo? Más allá de eso... No está en ninguno de los dos proyectos que mandaron el tema de la movilidad. El presidente lo anunció el ministro de Trabajo. Es decir, lo van a sacar por decreto, porque no se animan a llevar ese debate al Congreso. Listo, así como dijiste que los 700.000, que es un informe antiguo de los números, está diciendo algo. No es antiguo, es el del mes pasado. No tenés ningún es el informe del mes pasado. Es antiguo, no responde a la actualidad. Es decir, hoy hay 742.000. Hoy hay 1.200.000. Uno de cada 10 jubilados recibió la reparación histórica. Uno de cada 10. Bueno, a ver, sean 1 millón o sean 1.200.000, son un montón de adultos mayores. Son un montón de adultos mayores. Son un montón de adultos mayores. Ahora, si tenés ganas de seguir diciendo cosas injustificativas porque no sabés la realidad. A ver, hay un montón de proyectos que todavía no ingresó el proyecto. Sí, la verdad que todavía no ingresaron un montón de proyectos. Hay un montón de proyectos también los institucionales que tampoco ingresaron. La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que son los temas institucionales que se va a trabajar, tampoco ingresó. Hay un montón de proyectos que todavía no ingresaron. Entonces, esperemos. Después vas a explicar acá por qué lo hicieron por decreto. Después vendremos. Vendrás acá a explicar por qué lo hicieron por decreto. Hoy por hoy se está trabajando y es lo que no hay ningún decreto dando vuelta que podamos discutirlo. Ahora, déjame decirte algo con respecto al tema de lo que estábamos hablando de la cuestión de los temas impositivos. Las reformas impositivas hay que estudiarlas, hay que hacer un análisis que lo vamos a hacer en el Congreso, que es donde corresponde. El proyecto sí acaba de ingresar el proyecto en el día de hoy, es el proyecto de la ley de reforma impositiva, pues ingresó por la Cámara de Diputados. Hay que analizar en todo su contexto, porque por supuesto que hay de alguna manera modificaciones impositivas tendientes, por ejemplo, a incentivar a que las empresas no repartan tantas utilidades a través de dividendos,
dividendos y reinviertan las ganancias en inversión y en producción. Eso de alguna manera también va a generar un crecimiento de la economía que va a generar crecimiento del empleo y también mayores impuestos. Después, por el otro lado, hay que analizar que si se logra el objetivo de blanquear al tercio de trabajadores o a una parte importante del tercio de trabajadores que hoy están en negro, también eso va a generar mayores ingresos para el ANSES y también va a generar mayores ingresos para esos trabajadores que van a tener también la posibilidad de consumir más y eso también va a generar mejora en la recaudación impositiva. Por lo tanto, el análisis que hay que hacer no es saco por acá, baja por acá, sube por acá. Hay que hacer un análisis más general, que es el que vamos a hacer nosotros. Yo creo que la reforma impositiva está bien encarada del punto de vista que incentiva la producción, incentiva el crecimiento, al crecimiento del empleo y después, por supuesto, que es como una frazada corta, donde se saca de un lado, se incrementa del otro y es el análisis que tenemos que hacer. Pero está claro que, por otro lado, partimos de la base de que hoy la presión fiscal hoy en la Argentina es muy alta y que además, en definitiva, es un sistema impositivo que no estimula la inversión, que es lo que necesitamos. Sí, dos cosas muy pequeñas y muy breves, y por ahí me corrige el economista que tienen acá, que es bastante bueno, ¿no? Adelante. No va a ser quizá el 2018 el año de mayor presión tributaria con esta ley, porque suben los impuestos que los crean de golpe y los que disminuyen los disminuyen gradualmente. Quiere decir que el año que viene me parece que la presión fiscal va a ser más grande todavía que este. Y lo segundo, así como hay una gran cantidad de impuestos que se le eliminan, se quitan o morigeran, el impacto del impuesto al salario, hubiera sido bueno que el presidente nos incluyera a los trabajadores que pagamos ganancia y cumpliera su promesa electoral de que los trabajadores no iban a pagar ganancia. De los trabajadores no tuvo la misma actitud que con el sector empresario, a quien le está quitando impuestos. Bueno, avanzamos bastante en el pasado con una ley donde mejoramos muchísimo la situación de los trabajadores de la cuarta categoría, incluyendo no solamente subiendo el mínimo no imponible, sino incluyendo que puedan descontar de ganancias, por ejemplo, el pago de los alquileres. Vos sabés que creció el 23% contra una inflación del 40%. Por supuesto que hay que seguir avanzando, pero se avanzó mucho más de lo que había avanzado el gobierno anterior, Palazzo, y no te escuchaba mucho hablar de ese tema antes. Sí, hice 15 paros, por ahí te perdiste los programas, hice 15 paros. Bueno, sí, fue así. Sí, así aparece. Retiro lo dicho respecto a eso. Palazzo, pruebe amenazando con irse del país o mudando la sede del sindicato, por ahí le funciona. Por ahí se lo agradecen, ¿eh? Sí, por ahí se lo agradecen, no le den ese consejo, por ahí se lo agradecen. ¿Está incluido algo de subir el mínimo no imponible en los proyectos que ingresaron hoy? Estimo que no, pero vamos seguramente a entrar dentro de la búsqueda de consensos y la discusión que tenemos con el resto de los bloques. Bueno, les agradezco, muy interesante, les agradezco Palazzo, agradezco a Daniel Lipovetsky, Santín, le agradezco un debate muy interesante, porque estamos anticipando los debates que se van a venir en el Parlamento. Y esto es lo bueno, que lo podamos hacer aquí, en este ámbito, realmente con gente que sabe del tema. Así que gracias. ¿Me permitís muy breve? Sí. Nosotros desde la Corriente Federal mañana tenemos una reunión y un encuentro el día 20, en donde seguramente le vamos a fijar fecha a una movilización de la Corriente Federal de Trabajadores junto con otras organizaciones sindicales que se quieran sumar en contra del proyecto de reforma tanto previsional como de la reforma laboral. Bueno, gracias, gracias Sergio, gracias Daniel como siempre, gracias Santín. Compañeros, hasta mañana, gracias por la información. Nos vamos a la pausa y enseguida el encuentro con Esloto en la continuidad informativa de C5N.